Saludos cordiales. Bienvenidos y bienvenidas a un conversatorio para realizar un análisis de la educación del siglo XX y del siglo XXI. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro del programa de maestría en educación básica. Actualmente estamos cursando el módulo 4, Evaluación para el aprendizaje. Los integrantes del grupo 16 son Álvaro Coelho, Jessica Espinosa, Mary Loja, Marta Maldonado, Estuardo Mogrovejo y Mary Salazar. El docente a cargo de este módulo es Máster Gonzalo Rivadeneira. En la actualidad, la educación se encuentra inmersa en un entorno dinámico y cambiante, donde diversas fuerzas ejercen un impacto significativo en su desarrollo y evolución. Estas fuerzas son factores claves que moldean la forma en que se enseña, se aprende y se concibe. La educación en general. Comprender y adaptarse a las nuevas tendencias se ha convertido en una necesidad imperante para garantizar una educación relevante y efectiva en el siglo XXI. Compañera Jessica Espinosa, ¿nos podría ayudar realizando un análisis de los pros y los contras de la educación en el siglo XX? La educación en el siglo XX. Dentro de los pros tenemos la educación primaria y secundaria se ofertó de manera gratuita, facilitando de esa forma el acceso a la educación a los sectores de la población con bajos recursos económicos. Se empezaron a implementar sistemas para medir el rendimiento académico de los estudiantes. La realización de campañas de alfabetización ayudaron a disminuir las tasas de analfabetismo de manera especial en las zonas urbanas. Posibilitaba la creatividad y dinamismo del maestro en el desarrollo de los temas. En lo referente a los contras tenemos el alto nivel de deserción escolar, especialmente en el nivel secundario, debido a factores sociales y laborales. Las evaluaciones se centraban principalmente en la memorización de hechos y datos. Las mujeres poseían menos oportunidades educativas en comparación con los hombres. En las zonas rurales, el acceso a la educación era muy limitado. No se disponía de fuentes a la mano para poder aclarar una duda o concepto erróneo surgido en el momento. Muchas gracias. Compañero Álvaro Coelho, ¿podría ayudarnos a resolver algunas interrogantes referente al tema de la educación en el siglo XX? Primer pregunta. ¿Cómo era el método de enseñanza en el siglo XX? En el siglo XX, el sistema educativo era muy conservador y estaba centrado en la memorización y la enseñanza frontal. Se promovieron nuevas tecnologías y se empezó a valorar la educación técnica y agrícola, reflejando las necesidades del país. Hubo un impulso por democratizar la educación y hacerla más accesible. Se promovieron métodos más activos y participativos, aunque los cambios no siempre se implementaron de manera uniforme. A lo largo del siglo XX, la educación experimentó un proceso de transformación que buscaba adaptarse a las realidades sociales y culturales del país, aunque los desafíos como la desigualdad y la falta de recursos siguieron presentes. Segunda pregunta. ¿Qué rol cumplía el docente en el siglo XX? La figura del docente era autoritaria y se priorizaba el conocimiento académico básico como lectura, escritura y matemáticas. El docente era visto como una autoridad en el aula, responsable de impartir conocimientos y mantener disciplina. La enseñanza era mayormente frontal y basada en la memorización. El maestro era el principal transmisor de la información y se esperaba que los estudiantes aprendieran de forma pasiva. Aunque la tecnología aún estaba en desarrollo, algunos docentes comenzaron a explorar el uso de recursos audiovisuales y eventualmente computadoras, buscando modernizar su enfoque educativo. Tercer pregunta. ¿Cómo incidieron las evaluaciones en el siglo XX en la educación primaria? Las evaluaciones se usaron para medir el rendimiento académico de los estudiantes, lo que generó una cultura de competencias. Los resultados influían en la promoción del grado y las decisiones sobre el futuro educativo de los alumnos. Las evaluaciones estaban centradas en la memorización de contenidos. Esto fomentaba un aprendizaje superficial, donde los estudiantes se enfocaban en probar exámenes en lugar de comprender realmente los temas. Las evaluaciones también reforzaban la figura del docente como autoridad en el aula, ya que el maestro era responsable de calificar y determinar el avance de los estudiantes. Muchas gracias.
Compañero Estuardo Mogrovejo, por favor, ¿podría ayudarnos a realizar un análisis de los pros y los contras de la educación en el siglo XXI? Los pros era la implementación de políticas para fomentar la inclusión de todos los grupos sociales. Énfasis en ofrecer cursos de formación continua para los docentes con finalidad de ofrecer una educación de calidad y calidez. Inversiones significativas para mejorar la infraestructura del sector educativo. Utilización de recursos en línea y facilitación del aprendizaje. Creación de estándares de aprendizaje y actualización y fortalecimiento curricular. En los contras tenemos que persiste la desigualdad entre zonas urbanas y rurales con respecto a la dotación de recursos educativas. Una mínima parte de docentes aún se niegan a capacitarse continuamente. La deserción escolar aún sigue siendo un problema de manera especial en la educación secundaria. Brecha digital y desigualdad de acceso. No todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos y conectividad de calidad. La aplicación de pruebas estandarizadas puede generar una presión excesiva de estudiantes y maestros. Gracias. Muchas gracias. Compañera Mary Salazar, por favor, ayúdenos respondiendo a unas interrogantes referente al tema de la educación en el siglo XXI. Pregunta 1. ¿Considera usted que los cursos ofertados por el Ministerio de Educación son una buena estrategia para mejorar la calidad de la educación? Yo considero que las capacitaciones son de mucha importancia, porque como siempre he dicho, uno nunca deja de aprender y lo que uno aprende nos ayuda para poner en práctica dentro de nuestras aulas e impartir los conocimientos a nuestros estudiantes. Pregunta 2. ¿Existe igualdad en la dotación de recursos e infraestructura entre las instituciones educativas de la zona urbana y rural? No existe igualdad, porque en la zona urbana es de fácil acceso y los recursos pueden llegar más fácilmente. En cambio, en la zona rural, en ciertas escuelitas es de difícil acceso y por eso casi no llegan todos los recursos. En cuanto a la estructura, en lo que son las escuelas urbanas son completas y bien sedimentadas. En cambio, en las escuelitas rurales, muchas carecen de aulas y servicios básicos. Pregunta 3. ¿De qué forma ha afectado la brecha digital en el acceso equitativo a la educación, de manera especial cuando se realiza enseñanza virtual? La brecha digital también afecta directamente el rendimiento académico de los estudiantes, aquellos que tienen acceso limitado o nulo a la tecnología. Tienen más dificultades para completar tareas, acceder a recursos educativos en línea y a participar de actividades de aprendizaje colaborativo. Muchas gracias. Compañera Mary Loja, ¿qué nos podría decir como conclusión de este conversatorio? En el siglo XXI se inició con el desafío de replantear el modelo de educación tradicional, ya que no satisfacía las necesidades de innovación y creatividad en los estudiantes. Los procesos educativos deben seguir fortaleciendo el sistema en generación de capital social y humano, en consonancia con los cambios sociales, fortaleciendo la mirada tradicional de la educación con una perspectiva crítica y global, enseñando a aprender de la interculturalidad. Muchas gracias. Muchas gracias.